Así que bueno, Bueno, no sé, si querés arrancamos, Pato. dale. Bueno, una de las preguntas, arrancamos con esa, la de folatos, que me parece que fue la más compleja esa. Bueno, ¿Parece? sí, dale. O la de la presión colosmótica. No sé, ¿querés sigamos en el orden que hicimos hoy? Dale, dale, Para acostumbrar, ya el cerebro se me acostumbra así. dale. Eh, pará. Cualquier cosa nos van también igual poniendo por chat lo que quieran. No, de tener yo no. Compartir. Acá. No sé por qué no puedo compartir. A ver, ahí voy. Ah, porque sos presentadora. Mira, Ah, yo no tengo el power, ahí te paso el coso. Porque el que pasa, me dale. mandaste. Acá estoy, perdón, me estaba cargando la pava. Ahí va. Pasará presentado. Ahí va. Cargando la pava y cargando el mate. Ahí está. Bueno, una de las preguntas era, la voy a leer, ¿podría explicar la presión colodosmótica? Entonces, lo que hablábamos es primero, bueno, explicar el por qué es importante, ¿no? Saber estas presiones que hay y explicar qué es la microcirculación, que es el proceso de circulación dentro de los capilares de Pato, los diferentes tejidos. perdón, Grabar. perdón. Antes, sí, y no solo eso, sino de, ¿querés silenciar a los participantes y que cada uno se fije? Porque por ahí se les activan los micrófonos y no se escuchaba bien. ¿Cómo hago para silenciar a todos? ¿O tengo que ir uno por Arriba en uno? participantes, Sí, fíjate si te dice silenciar a todos los participantes. silenciar a Silenciar todos, sí. todo. Ahí está. Y Silenciar a después, todos. igual, Ay, pero vos no. no importa, no importa, pues se puede abrir el micrófono. Ah, Se bueno, puede abrir. El tema es que en el momento los listo. silencias. Bueno, y grabo. Grabar. Bueno, la microcirculación es el proceso de circulación dentro de los capilares de los diferentes tejidos, que es lo que permite que ingresen nutrientes a las células y que se eliminen las sustancias de desecho a nivel de la célula. Entonces, ¿por qué va esto? Quiero que se vaya esto de acá y esto para allá. Porque ustedes vieron que todo lo que es nutrición, digamos, y la sangre oxigenada, va por las arterias cada vez se van haciendo más chiquitas, se hacen arteriolas y después se hacen capilares. Y ahí es donde se filtra, digamos, el contenido de la sangre para poder proveer de nutrientes y oxígeno a cada una de las células. Y después los desechos y el dióxido de carbono van a ingresar a los capilares, que ya serían del lado venoso, y estos capilares venosos se van a hacer cada vez más grandes, siendo vénulas y después venas. ¿Esto por qué lo explicamos? Porque tenemos un proceso de filtración, que es la salida de líquido, y un proceso de absorción, que es la entrada de líquido, desde el espacio intercelular o intersticial hacia los capilares, es la entrada, y la salida desde los capilares hacia el espacio intersticial. ¿Sí? Esta salida y entrada de líquido es relativamente igual, ¿sí? Hay solamente una pequeña cantidad de líquido que queda circulando entre las células, que es muy chiquitita, y que esa cantidad de células vuelve a la circulación. ¿Por qué? Porque existe el sistema linfático, que lo que hace es atrapar esa pequeña cantidad de líquido y proteínas que quedaron en el sistema intersticial y que hace que vuelva por el sistema linfático a los vasos, a la circulación. ¿Sí? Esta salida y entrada de líquido, ¿sí? De los capilares,
está íntimamente relacionado con las fuerzas, y ahí viene lo que preguntaban, con las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas colosmóticas, ¿sí? ¿Qué es esta? Son las fuerzas de Starling, que lo que hacen es determinar el movimiento del líquido a través de la membrana del capilar. Ustedes vieron que el capilar está rodeado por endotelio y que tiene poros, ¿sí? Entonces el líquido va a salir, ¿sí? Eh, transcélular y entre los poros, pero las moléculas que tenemos en los capilares, como por ejemplo la albúmina, proteínas muy importantes para la albúmina, fibrinógeno, las albuminas no pueden salir por los poros, quedan ahí, ¿sí? Pato, me parece que no sé Entonces, el resto, pero la yo te presión, escucho medio mal. ¿Me escuchan bien? ¿sí? A ver, capaz que es mi compu igual. ¿El resto escucha bien? Se Se veía escuchaba como no, empezado, sí, profe. como que se escuchó, Como empezó a escuchar como cortado y se acelerado, empezó algo a así. cortar. Paro. Ay, acelerado por ahí soy No, yo. ahora está Acelerada. bien. No, Fue no, como no, que empezó una no, cosa pero sí, extraña. sí. ¿Ahora se escucha bien? Sí, igual desde que empezaste a hablar de esta filmina, así que tranqui. Ah, bien, bien. No, les comentaba que hay fuerzas, que son las fuerzas de Starling, que son las que determinan el movimiento de los líquidos a través de la membrana del capilar, ¿sí? Y estas fuerzas son la presión hidrostática, ¿sí? Y la presión colosmótica, que vamos a tener, estas dos fuerzas van a estar en el capilar y también en el intersticio, ¿sí? Alrededor de las células, ¿sí? Sí, acá está más esquemático. Este es el capilar y esta es el espacio intersticial, ¿sí? Alrededor de las células. La presión hidrostática es la fuerza que hace el agua que tiende a salir, ¿sí? Que va a tender a salir del capilar. ¿Por qué? Porque el líquido que está dentro va a hacer fuerza contra las paredes del capilar y va a querer salir, ¿sí? Y la presión colodosmótica es la presión o la fuerza que hacen las proteínas, en este caso, ¿sí? Estas proteínas que yo les decía que no pueden salir, es la presión que hacen estas proteínas para que ingrese el agua de alguna forma a diluirlas, ¿sí? Porque como estas proteínas no pueden salir del capilar, lo que siempre se tiende es a querer diluirlas, llegar al equilibrio, ¿sí? Entonces, el agua tiende a entrar para diluirlas. Es como que estas moléculas lo que hacen es como una especie de esponja, ¿sí? Atraen el agua. Esto mismo que yo les digo también ocurre, estas dos presiones también ocurren en el líquido intersticial, ¿sí? Porque tenemos líquido y también tenemos proteínas. Entonces, el líquido que está en el espacio intersticial va a ser una presión y va a tender a querer entrar al capilar, ¿sí? Mientras que las proteínas que están en el espacio intersticial, como no pueden penetrar, lo que va a pasar es que el líquido en un esfuerzo para diluir estas proteínas va a tender a salir, ¿sí? Ahí está estas fuerzas, ¿sí? O sea, todo lo que es líquido, desde donde está, el líquido va a tender, por la fuerza que hace, va a tender a querer ir en dirección opuesta. ¿Sí? Fíjense que en la presión hidrostática del capilar va a tender a salir de capilar. Y la presión hidrostática del líquido intersticial va a tender a querer entrar. ¿Sí? Va en dirección opuesta a donde se encuentra. En cambio, la presión colosmótica, el líquido va a tender a ir hacia dónde está la molécula, dónde están las proteínas. ¿Para qué? Para poder diluirlo. Fíjense que la presión colosmótica plasmática tiende a hacer que el líquido entre para diluir estas proteínas del plasma. Y la presión colosmótica del líquido intersticial tiende a sacar el líquido del capilar para que se diluyan las proteínas del espacio intersticial. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Cualquier cosa nos paran, ¿eh? Entonces, como estas fuerzas tienden a hacer que o salga el líquido del capilar o entre el líquido del capilar,
Cuando nosotros hacemos la sumatoria de todas estas fuerzas, debería ser relativamente igual la cantidad de líquido que sale, o sea, que filtra del capilar, que la cantidad que entra al capilar, que es la que se absorbe, ¿sí? Y esto es lo que yo les comentaba, que cuando queda un remanente de líquido en el intersticio, es cuando entra en juego el sistema linfático, que ese líquido remanente se lo lleva y vuelve a la circulación, ¿sí? Por eso, esto muy brevemente, porque lo que hablamos, que esto lo van a ver muy en detalle en lo que es renal, ¿no, Maru? Esto era como un ejemplo, como para que vean por qué la importancia, ¿no? Habíamos dicho que tenemos en el capilar arterial, o sea, ya sabemos de antes que lo que el líquido tiende a salir, porque tiende a nutrir a cada una de las células con sustancia, con el oxígeno, entonces va a tender a salir. Y en la parte del capilar venoso va a tender a entrar, porque trae los desechos, el dióxido de carbono. Entonces, estas fuerzas que hablábamos, ¿sí? Que está en la teoría que grabamos, no lo voy a especificar, cada una de estas fuerzas tiene un valor, ¿sí? Si nosotros las sumamos, ¿sí? Fíjense que esto es la fuerza neta de filtración. La fuerza neta de filtración, cuando nosotros sumamos todas estas presiones, que son las de salida y las de entrada, nos va a dar una presión, una fuerza de filtración positiva. Cuando es una fuerza de filtración positiva, hablamos de filtración, ¿sí? O sea que el líquido va a tender a salir, que era lo que hablamos antes, ¿no? En los capilares arteriales el líquido tiende a salir, ¿sí? Pero cuando hablamos de los capilares venosos, o sea, cuando ya estas células utilizaron los nutrientes y el oxígeno, todos esos desechos tienen que volver. Y fíjense que las presiones que hay a nivel del capilar venoso, cuando uno hace esta sumatoria, fíjense que en el Guyton está, así como está explicado acá, está explicado en el Guyton. Como da negativa esta sumatoria, es reabsorción, o sea, vuelve el líquido porque justamente tiene que entrar, ¿sí? Pero fíjense que hay una ligera diferencia, que era lo que decíamos, hay más filtración que reabsorción. Y el líquido que queda de excedente en el intersticio, ¿sí? ¿Quién se lo lleva? El sistema linfático. Y eso es el equilibrio de Stirling, ¿sí? Que es todo el líquido filtrado en el extremo arterial, es exactamente igual a lo que se absorbe en el extremo venoso del linfático, ¿sí? Y si se rompe ese desequilibrio, es lo que se dice que se produce un edema, ¿sí? Porque si se produce un desequilibrio, puede pasar que haya tanta acumulación de líquido que el sistema linfático no es capaz de llevárselo para que vuelva. Entonces se acumula líquido en el intersticio y se produce un edema. Por eso son tan importantes las fuerzas de Stirling y la fuerza colonosmótica, también como la intersticial, es muy importante, pero hay enfermedades en las cuales el plasma se producen muy pocas proteínas de plasma, por ejemplo, una carencia nutricional, ¿no? Si tenés una carencia nutricional, no podés sintetizar las proteínas del plasma, entonces como no tenés proteínas o muy bajas proteínas, tu presión colonosmótica va a ser baja, ¿sí? Y si se acuerdan, la presión colonosmótica del plasma lo que hacía era esas moléculas chupen agua. Si esas moléculas no están, no entra el agua, entonces, ¿qué pasa? Se acumula líquido. ¿Me enrosqué mucho o se entiende? Yo iba a preguntar si se entendió, porque justo toda esta última parte volvió a enloquecer tu micrófono, pero se entendía igual lo que decías. Ah, No ¿qué sé qué pasó? No sé qué no sé qué pasa. opinan, pero me parece que igual se entendió. Igual si quieren, hacemos como un pequeño así como resumencito por las Sí, dudas. No se haya entendido bien, ¿querés? dale. Que haga. Que yo le decía que, Sí. ¿hasta qué parte? ¿Hasta lo de esta parte? ¿De Si carencia? querés yo les digo, si querés yo les hago un Ah, pequeño dale, resumencito. sí, 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 Mira, sí. volvé a la primera, como para cerrar, a ver si con esto se termina de entender. Igual, no se asusten, porque todo esto de presión neta de filtración y qué sé yo, lo van a ver bien en renal. Lo que sí es muy importante que entiendan es que, básicamente, como decía Pato,
Hago así como un cierre, si te parece, para Sí, ver sí, si... sí, sí, sí. Básicamente, estas fuerzas, que se llaman fuerzas de Starling, son las que van a determinar cómo se mueve el líquido a través de la membrana de los capilares. El líquido puede o entrar desde el intersticio al capilar o salir desde el capilar hacia el intersticio, ¿sí? Y eso va a estar dado por un juego de fuerzas que la generan la presión hidrostática y la presión oncótica o coloidosmótica, que es lo mismo. La hidrostática es la que, como el nombre lo dice, genera el líquido, que como decía Pato, tiende a ir hacia el lugar contrario en el que se genera. Entonces, la presión hidrostática dentro del capilar lo que hace es que el agua tienda a salir. Y la presión hidrostática en el intersticio lo que hace es que el agua tienda a ir desde el intersticio hacia el interior del capilar. Por otro lado está la de las proteínas. Las proteínas de alto peso molecular, también como decía Pato, son como esponjitas, tienden a traer agua. Entonces lo que hacen es, en donde están, generan una presión que se llama presión coloidosmótica, que tiende a traer agua, porque el agua es como que busca diluirlas. Entonces, si están adentro del capilar, lo que hace esta presión coloidosmótica es hacer que el agua entre al capilar. Y si estamos considerando la presión que generan las proteínas en el intersticio, lo que hacen es que el agua salga hacia el intersticio. Entonces, lo último que explicaba Pato, que si querés ahí sí anda la anteúltima Dale. esquina o la última, es que estas fuerzas, ahí, la anterior, Ah, el anterior. Bien. sí, que estas fuerzas, hay un equilibrio, siempre hay una cantidad de líquido que se filtra y líquido que se reabsorbe a nivel, en el capilar, ¿se acuerdan que hay como un extremo arterial y un extremo venoso? Porque cuando se anastomosan. Entonces, en el extremo arterial se filtra una cantidad de sangre que después se reabsorbe en el extremo capilar venoso. Y un poquito queda en el intersticio, pero eso es recogido por el sistema linfático. Si ese equilibrio se rompe y de repente la cantidad de líquido que se filtra es mucho mayor que la que después se está reabsorbiendo, el sistema linfático no llega a drenarlo y se empiezan a formar estas estructuras que ustedes conocen que se llaman edema, que es cuando el líquido se empieza a acumular en el espacio intersticial porque se rompió este equilibrio, ¿sí? Y ahí está lo de las otras fotos que habías puesto, y que además lo que contaba Pato es que estos edemas se pueden dar por distintas cosas, como carencia nutricional, en donde ¿qué es lo que ocurre en la carencia nutricional? Hay falta de proteínas plasmáticas, entonces el agua no tiende a entrar al vaso sanguíneo, ¿entienden? Porque hay bajo nivel de proteínas. ¿Qué hace? Se acumula en el intersticio y produce edemas. Toda esta última partecita que habías hecho el cierre se te había tildado. Ah, bien. Sí, no sé por qué, porque me apareció un cartel en el audio, no sé. Ahora después, Es de como última, si si no salgo, va a se... entrar. No, es como si fuese para mí algo de la conexión, quizás. Ah, puede ser. No, y también otro ejemplo, ponele un aumento de la presión hidrostática del capilar, o sea, de la presión del líquido, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca, te da edema, bueno, no somos médicas nosotras, ¿no? Pero para que vean, edema en los miembros, ¿sí? O un ejemplo, sin ser una carencia nutricional, por ejemplo, una cirrosis hepática, como el hígado no está funcionando, no puede sintetizar proteínas y disminuye la presión oncótica, entonces da estos cuadros. ¿Está bien? O sea, la presión oncótica así sola era como difícil de explicarlo, había que darle como Sí, el contexto. el contexto, Profe, ¿Pero se sí, entiende? Sí, sí, entonces coloidosmática y oncótica es lo mismo. Porque no es lo sabía si mismo. había uno que era del intersticio y otro del capilar o era lo mismo. no, es No, lo es lo mismo. mismo. Ah, listo. Oncótica o Es por coloidosmótica, coloide claro, que se le pone ese nombre, pero es lo sí, mismo. es lo mismo, es lo mismo. Y lo importante es que recuerden que es la que está dada por las proteínas, en general se dice por las proteínas de alto peso molecular, que son las que no se filtran, las que no pueden abandonar el vaso sanguíneo, porque son muy grandes. Y la mayor responsable de esta presión de la colobesmótica es la albúmina. La albúmina. Esto, repito, por ahí ahora como que se van a ir sabiendo lo básico,
tienen que entender esto de cómo se dividen los líquidos en los distintos compartimentos corporales. Vieron que hay una pregunta así en una de las guías, pero después lo van a ver con muchísimo más detalle, literal hacer cálculos y números en renal. Si se entendió, podemos seguir. No sé qué les parece. Dale. ¿Vienen bien? Pueden ir poniendo en el chat sí o no, sí, cualquier cosa. O usan el micrófono como quieran. Parece Sí. que... A ver. Sí, mi computadora le exijo un ¿Querés que me poquito más y fije? me explota, así que, espera. ¿Querés que me La fije se- lo de la curva? de hemoglobina y mioglobulina. Sí. Bien. Ay, ¿lo pasé yo? Sí, Ay, está se loca fue. mi computadora. Ahí está. Ahí está. Dice, la curva de la hemoglobina y mioglobina. Bien. No sabemos qué, pero el titular es ese. No sé si querés arrancar vos y yo te... Como quieras. Bueno, como quieras. Como quieras, como quieras. Eh, la curva, o sea, esto es pregunta de examen, la de la mioglobina es hiperbólica, tiene esta forma, y es importante que sepan dibujarlo. Y la de la hemoglobina es sigmoidea, ¿sí? Como una S. Y la Se hemoglobina te... tienen estructuras totalmente distintas. Pará, se te tildó nuevamente. Si Ay, no querés, si puedo querés, creer. lo voy explicando yo y de última vos Dale, me... explícalo vos. Yo ¿Quieres? por Sí. ahí, eh, porque si no Pará. salgo y vuelvo a entrar. Porque me pasó desde que cerré la computadora. Bueno, dale, si querés salir y volver a entrar, yo mientras voy. Lo único que vos estás Que si no sé grabando. si Igual. te va a quedar la presentación. Ah, pasámela. Pasámela por Ya WhatsApp, te la pasé. ¿querés? Dale. Bánquennos un cachitito, que solucionamos Porque si no esto. vamos a estar así que no me escucho, no sé. Ahí está, para. Bueno, para que me voy y Sí, te. bien. Dennos un segundín. A ver que me pase el coso. Mientras, por mi ansiedad, les puedo ir contando. ¿Vieron que? ¿Se acuerdan cómo es la estructura de la hemoglobina respecto a la estructura de la mioglobina? ¿Cómo es? ¿O cuántas cadenas polipeptídicas tiene cada una? A ver La quién se anima. hemoglobina no tiene 4 y la mioglobina una sola. Perfecto, muy bien. De hecho, si usamos una ayuda a memoria de... Estoy esperando que Pato me pase el PowerPoint por WhatsApp, que todavía no ha llegado. Bueno, si usamos la memoria... yo tengo uno que no está actualizado. Ay, no puedo compartir. El organizador sigue estando. Ay, Noelia. Noelia, no sé quién sos, pero quedaste como organizadora. ¿Estás acá? A ver, vamos a... Porque se olvidó. Noelia, ¿me podés hacer? Mira, poné en participantes y ahí aparezco yo, Maru Cohen. Hacé botón derecho sobre mi nombre y pasame el rol de organizadora. A ver si podés. Ahí está, gracias, genia. Bueno, y justo ahí me pasó Pato el coso. No, acá, PowerPoint. Bien, bánqueme un segundín, ¿eh? Ahí va. ¿Se ve algo? ¿Ven mi pantalla?
Ahí. ¿Ven el No, power? profe. No, ¿No? Mi no se ve. computadora. Ah. No, ahí entró Pato de nuevo y me robó. No puedo creer, cada vez que voy a compartir pierdo el papel de organizadora. En un instante que entraste me robaste el rol de organizadora y no pude compartir. Porque te fuiste y quedó Noelia, una alumna como organizadora, y yo no podía compartir y ahí me pasó. Así que estás vos, de última compartí, ahora vos de nuevo. Oh, está medio tildada la situación de Pato. Perdón, chicos, ya lo solucionamos, ¿eh? A ver, tenés el micrófono apagado, Pato. ¿Estoy tildada? Ahí está, ahí estás, ya estás. Ah, bien. Ahí te pasé como presentadora. Bien. Igual no llegué a descargar tu Power y Ah, bueno. estaba por compartir el que es la versión sin lo último que agregaste, que ya que lo tengo abierto, comparto ese rapidito y Dale, de última listo. después seguimos, dale. Así, Dale. ahí está. Ahora sí ven, ¿no? Sí, Sí, ahí se ve, profe. gracias, joya. Bueno, entonces ahora sí, vamos acá a esta filmina y vamos. Bueno, entonces, a ver, la idea es la siguiente. Yo les preguntaba si se acordaban cómo era la forma de cada una. Y muy bien me dijeron que la hemoglobina tenía una sola cadena polipeptídica y la hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas. ¿Sí? Perfecto, esta es una estructura cuaternaria. Bueno, y que de hecho casi que se podría pensar como que la mioglobina es como si fuese una sola de estas 4 cadenas. Se lo podría pensar de esta forma. El hecho de que tengan estas formas distintas hace que sus curvas sean distintas. Principalmente en lo que nos basamos para explicar esta diferencia, en realidad es en la curva de la hemoglobina. Corregime, Pato, cualquier cosa. Pero, ¿qué es lo importante? Es que, ¿qué forma tiene la curva de la hemoglobina? A ver, yo voy a abrir el chat, lo tengo acá abierto y ustedes van respondiendo ahí. Igual está en el Power. Como pueden ver, la curva de la hemoglobina tiene forma sigmoidea. ¿De qué es sigmoidea? De S. ¿Bien? Es como una S. Con un poquito de imaginación, esto es como si fuese una S. ¿Bien? Esto es pregunta clave, pregunta de examen. ¿Cómo es la forma? ¿Y por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene forma sigmoidea? A ver, ¿quién me puede responder? Era por el efecto cooperativo, colaborativo, no me acuerdo cómo era. Perfecto, el Y efecto alostérico. es lo mismo, alostérico o Ah, cooperativo, que es lo mismo, perfecto. ¿Y entienden qué es el efecto cooperativo o alostérico? era como que cambia de forma cuando se une el oxígeno. Claro, una cosa así, parecido muy bien a lo que dijo Tiziana. La idea es la siguiente, la hemoglobina, cuando no tiene oxígeno unido, se encuentra en una forma como tensa, de hecho se llama hemoglobina tensa. Cuando está la hemoglobina de forma tensa, al oxígeno le cuesta unirse. Por eso, ustedes en esta curva lo que van a ver es que cuando las presiones de oxígeno son bajas, cuando no hay suficiente oxígeno, la hemoglobina no está casi saturada, ¿entienden? No tiene ningún oxígeno unido. Ahora, cuando se alcanza una determinada presión de oxígeno, lo que se logra es que una molécula de oxígeno logre como romper esa tensión, por así decirlo, y unirse a la hemoglobina. Y en ese momento permite que la hemoglobina se empiece a relajar y facilita la entrada de las otras 3 moléculas de oxígeno que faltan entrar. ¿Entienden? Entonces, la curva es como que se dispara, arranca tipo como que le cuesta, hasta que se alcanza una presión en la que se logra unir la molécula de oxígeno y se dispara, se facilita esa entrada de oxígeno de la primera molécula, coopera, por eso es cooperativo, coopera para que entren las otras moléculas que faltan. Entonces, se unen tranquilas, ya no necesitan unos cambios, o sea, ya es fácil la unión, por eso de repente sube como empinada la curva, y después llega un momento que obviamente ya se unieron todas las moléculas de oxígeno y se satura, ¿entienden? Entonces, eso es el efecto alostérico o el efecto cooperativo, lo tienen que entender, y es el motivo por el cual la curva de la hemoglobina tiene esta formita, porque primero costaba que se una el oxígeno, pero en el momento en que se une la primera molécula, ya se unen las otras 3
más fácilmente, hasta que se sature. ¿Qué pasa con la mioglobina? Si la mioglobina tiene una sola cadena, no pasa este efecto. Es simplemente que se une a una molécula de oxígeno y ya está. ¿Entienden? Entonces, por eso la mioglobina tiene esta forma directamente, tiene esta forma que se llama hiperbólica y que además tiene la característica de que el oxígeno tiene la capacidad de unirse a la mioglobina a presiones bajas, o sea, se satura rápido la mioglobina. A diferencia de la mioglobina a presiones bajas de oxígeno se satura rápidamente, no le cuesta al oxígeno unirse, no está tensa, no, porque ¿saben por qué se da esa tensión? De hecho, y eso es lo que se llama efecto alostérico, por la estructura que tiene la hemoglobina. Estas 4 cadenas, es como que, esto se lo digo como dato de color, no porque lo tengan que saber, sino para que puedan entender la lógica de las cosas. Estas 4 cadenas es como que se molestan entre ellas, ¿entienden? Eso es el alosterismo en química. Son cuando dentro de una estructura química los componentes como que se molestan entre ellos. Entonces, es justamente el hecho de que sean 4 cadenas polipeptídicas lo que hace que se comporte de esta forma. Después la entrada de una molécula de oxígeno varía esta interacción entre las cadenas y bueno, y se facilita el resto de la unión. Pero la mioglobina es una sola cadena polipeptídica, no tiene ninguna otra que la esté molestando, ¿entienden? Entonces no está ni tensa ni relajada, simplemente está ahí y el oxígeno se une. La unión es más rápida o como sería con mayor afinidad que la hemoglobina. Y esto es muy importante justamente, ¿en qué parte del cuerpo sabemos que es muy importante la mioglobina y por eso se llama así de hecho? Músculos, exactamente. A la hora de hacer ejercicio, la presencia de la mioglobina es clave para capturar el requerimiento de oxígeno que se necesita en esa situación de ejercicio. Entonces, esa es la explicación por ahí de la diferencia entre las dos curvas de la hemoglobina y supongo que apuntaba a eso la pregunta. No sé, Pato, si vos querés agregar algo más. Sí, que es por eso que a bajas presiones de oxígeno, o sea, cuando hay poco oxígeno, la saturación se dispara de la mioglobina Acá. y a bajas presiones pasa eso, como hay poco oxígeno, la afinidad es poca, entonces empieza a estar lenta y después cuando aumenta a este valor 10 milímetros de mercurio, ahí se Sí, dispara abruptamente. claro. Esa es la presión a partir de la cual, vieron, eso también es importante que a determinada concentración es como que no se logra vencer la tensión, a determinada concentración de oxígeno me refiero, o sea, presión de oxígeno, no se logra vencer la tensión que tiene la hemoglobina y no se puede unir el oxígeno. Cuando se alcanza este nivel de presión, se puede. Es como que a partir de 10 está la cantidad de presión de oxígeno suficiente para que se una la primera molécula de oxígeno y se dispare la unión de las otras 3. ¿Se entiende? Bien. Entonces, si nosotros la tuviéramos que dibujar, tenemos que tener en cuenta esa parte, digamos, de la parte donde dice 10, ahí empezar a hacerla ya más Sí, entera. yo les voy a recomendar una cosa, porque el dibujo de la hemoglobina, de la curva de la hemoglobina, es muy importante en el examen, suele ser una pregunta clave, y a casi nadie le sale. Todos entienden que tiene forma de S, pero después vemos el examen y es como una cosa rara. Y en realidad, yo lo que les recomiendo, ustedes primero hagan la forma. No se preocupen por poner los numeritos y después unir punto con punto. O sea, vieron que cuando hacemos un gráfico lo normal es primero poner los valores y después vamos trazando. Bueno, no, hagan primero el dibujo. No tiene que estar en escala. Después ustedes le tiran las líneas a los ejes y dicen, acá está el valor de presión, acá está el valor de saturación, para que sea la forma de S. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, sí, listo. O sea que Es no como tenemos yo tanto agarro, en cuenta de hacer primero bien marcar las divisiones de la escala y todo después eso. lo van a poner. Nosotros cuando lo veamos no voy a saber qué hicieron primero, si el 10 o la curva. Estar tiene que estar, pero lo que voy ustedes agarran, yo hago esto, esta línea, una S, listo. Y ahí le empiezo a tirar Claro, los Maru valores. dice para que sea más fácil a la hora de hacerlo, porque si ustedes lo quieren hacer tipo según el valor de la presión y el valor y la saturación, se les va a recomplicar. Entonces es preferible hacer primero la forma y después en base a eso decís, bueno, acá donde se está haciendo más abrupto, acá la presión es de 10. Ahí le tirás el valor al eje, ¿entendés?
lo digo porque en serio hay gente que por ahí ha perdido puntos en el examen porque la curva tiene forma, por querer hacerlo así, les terminó quedando una forma sin sentido. Entonces, ¿qué hago? Dibujo un eje, dibujo el otro eje, dibujo la S. Y ahora sí, pongo, bueno, acá pongo el 20, acá pongo el 40, acá pongo el 0. ¿Entienden lo que quiero decir? Bien, Sí, profe, Jorge. bueno, ¿qué más? A ver, Ahí me estaba fijando. a ver. Yo me iría a las de a la de la trampa de Folato, ¿querés? Sí, yo también. Vamos a como a saltar Sí, a porque las otro otras son muy tema. teóricas. Hay una que dice cómo calcular BCM y HDM. Sí. HDM no, Sí. Ya ahí ya es como. HCM. Que eso lo retienen de morfoficio, de habilidades y de la teoría. Entonces, vamos a ir a las preguntas que son como más. Sí, entiendan que no es que nosotras no querramos explicar algo, sino como que el espacio es reacotado y hay cosas que son complicadas que es entendible que viendo el video no hayan entendido. Entonces, bueno, lo explicamos. Pero esto, chicos y chicas, lo vienen haciendo desde la guía 1. Esto ya lo tienen que saber así, pintado. Tipo, cómo se define la anemia, cómo se calcula el HCM y el BCM, y si no llegamos a verlo ahora, que seguro que quizás no lleguemos porque hay otras más puntuales, con que vean el seminario está clarísimo, no se preocupen por eso, no. Yo diría de aprovechar el espacio, por ejemplo, trampa de folatos, fue una de las preguntas que tuvieron todos. ¿Cómo están con eso? ¿Lo entendieron? ¿No les parece que mejor veamos esas cositas que son más complicadas? No sé qué piensan. A ver. Me parece que en ese que te pasé no está Maru. Ah, bueno, bueno. Entonces pará. Pero es el que me pasaste por WhatsApp, ¿no? Ah, claro, que te pasé ahora. Entonces, lo descargo rapidito, si querés, Dale. así lo cuento yo y voy Sí, señalando dale, para que no tengas que estar yendo y viniendo y qué sé yo. dale. Si veo que me tarda, porque mi computadora está como que, no sé, estoy pidiendo, ahí va, descargado, un momentico, ahí va, y ahora lo abro, Tuki, y está abriendo. Vamos a eso entonces, ¿le parece a la pregunta de trampa de folatos? Que ya que estoy yo con el power, lo explico yo y después te cedo a vos, Pato, para las otras cositas que. Sí, profe. Bien. Bueno, a ver. Compartir PowerPoint. Abres este. Bueno, ahí ven, ¿no? Quiero cerrar este chao. Listo. Bueno, otra de las preguntas que tenía. Sí, ¿querías decir algo, Pato, o no? No, no, Ah, bueno, otra de las preguntas que había viene con, ustedes vieron que básicamente nosotros estamos viendo como tres tipos principales de anemia, que es por hierro, por déficit de hierro, por déficit de B12 y por déficit de ácido fólico, ¿verdad? Bueno, y una de las preguntas era todo esto de la trampa de folato, que qué sé yo, que en realidad tiene que ver. con la pregunta decía ¿qué enzima produce la metionina y cómo es la reacción? Sí, quizás ahora cuando lo explico, lo que hago es como que no respondo exactamente la pregunta, pero va a quedar Claro, no, respondida. no. Igual sí, se la respondo. La enzima que produce la metionina Sí. es esta. Metionina sintetasa citoplasmática o homocisteína metionina metiltransferasa. A ver, la idea es la siguiente. Cuando la vitamina B12, después de todo este proceso de absorción llega a la célula, eh, cumple función en dos rutas metabólicas muy importantes dentro de la célula, que son, voy a ¿Quieres ponerlo poner así. presentación? Ah, eso. Sí, eso iba a ser. Que son, y por acá tiene que estar el puntero, ¿no? Sí. Tuki, no. Sí, puntero láser. Ahí va. Que son, por un lado, en el citosol,
participa de esta serie de reacciones como coenzima de esta enzima que se llama metionina sintetasa citoplasmática o homocisteína metionina metiltransferasa. Yo les voy a pedir que ustedes traten de poner toda su atención en ir siguiéndome, porque lo que tiene es que el proceso no es difícil. Lo que a veces complica las cosas son los nombres, que es como que de repente uno se marea porque son nombres muy largos y complicados. Si se llamaran Pedro y Raúl sería más fácil de hacer el seguimiento, pero no, es un nombre más enroscado. Entonces, vamos a ir de a poquito. La cobalamina o vitamina B12 es lo mismo, ¿saben eso? Que cobalamina, vitamina B12 es lo mismo. Es una coenzima, es decir, ayuda a esta enzima, la metionina sintetasa citoplasmática, a obtener metionina a partir de la homocisteína. ¿Sí? Esa es una de las rutas metabólicas que sigue en la célula la vitamina B12 cuando es absorbida por el organismo. ¿Para qué es importante la metionina? Porque la metionina se va a utilizar para formar timina y en consecuencia básicamente para lo que se va a utilizar es para sintetizar ADN. ¿Sí? ¿Dónde, en qué momento necesitamos sintetizar ADN? Y, por ejemplo, cuando se generen eritrocitos, en la eritropoyesis. ¿Bien? Entonces, ahí ustedes tienen que empezar a relacionar todo. Si la síntesis de eritrocitos está afectada, también está afectado los niveles de hemoglobina en sangre. Si los niveles de hemoglobina en sangre están afectados, ¿qué me va a generar? Anemia. ¿Anemia por qué? Por B12, ¿entienden? Entonces ahí ustedes van como conectando todo. Entonces, la B12 llega a la célula y sigue estas dos rutas posibles. Una es la formación de metionina a partir de esta enzima a la cual la B12 ayuda y se obtiene metionina que se va a utilizar para sintetizar ADN. La otra ruta que puede seguir es esta ruta enzimática en donde la cobalamina, o sea, la B12, actúa como coenzima de otra enzima, pero en la mitocondria, que se llama metilmalonil-CoA mutasa reductasa. ¿Qué es lo que hace? Cataliza esta conversión de metilmalonil-CoA en succinil-CoA. ¿Se acuerdan de estos nombres? ¿Dónde los vimos? Succinil-CoA, metilmalonil-CoA. ¿Les suena de haberlos visto antes en Arti 2, de hecho? Ciclo de Krebs, muy bien. Si se acuerdan, el ciclo de Krebs era un punto del metabolismo en el que se encontraban el metabolismo de varias moléculas, entre ellas los lípidos y los ácidos grasos. Entonces, en esta ruta metabólica, ¿qué es lo importante? Que la vitamina B12 ayuda a la formación de succinil-CoA, la cual va a ser importante para la síntesis de hemoglobina. Y además de ser importante para la síntesis de hemoglobina, lo que afecta también esta ruta es en el metabolismo de ácidos grasos. ¿Por qué es importante? Porque las alteraciones producidas por anemia, por B12 o por ácido fólico son muy similares, ¿sí? Pero hay un tipo de alteraciones que son características de vitamina B12 que en el ácido fólico, en la ausencia de ácido fólico, no está. ¿Qué alteraciones son esas? ¿Qué tipo de síntomas podemos ver en un paciente que te diga, no, esto es más de B12 que de fólico, ponele? Neurológicos, perfectos. Muy bien. ¿Por qué lo neurológico se asocia a vitamina B12 y no ácido fólico? ¿Saben eso? ¿Se acuerdan por qué? ¿Lo llegaron a ver? Viene con todo esto que les voy explicando acá. Las situaciones... Sí. Perdón, no es porque la vitamina B12 interfiere en la producción de ADN. En la producción de ADN, ojo, la producción de ADN no la vas a ver traducida en alteraciones neurológicas. Lo que vos lo vas a ver es traducida en déficit de hemoglobina, en alteración en la síntesis de los glóbulos rojos. En el momento, acordate que cuando se forman los glóbulos rojos, hay un momento en el que tienen núcleo, que después lo pierden. Esa síntesis se ve afectada, entonces vos, cuando hablamos de ADN, vos lo ves en el déficit de hemoglobina después, porque básicamente lo que está afectada es la síntesis de la célula.
En realidad, en este caso, la pregunta va a lo que dijo Felipe. Cuando está alterada, cuando hay alteraciones neurológicas, lo que está ocurriendo es esto que dice acá, desmielinización, se dice, de los nervios. La mielina es un lípido que recubre los axones de las células nerviosas. La mielina, la vaina de mielina, es una estructura clave para transmitir el impulso nervioso, básicamente. Si no hay mielina, el impulso nervioso no se transmite de la forma que se tiene que transmitir y eso produce alteraciones neurológicas. Cuando se ve afectada esta ruta metabólica, esta solamente, la que ocurre en las mitocondrias, se afecta el metabolismo de los ácidos grasos. Y al afectarse el metabolismo de los ácidos grasos, se afecta la síntesis o la formación de mielina. Entonces, se producen los trastornos neurológicos. ¿Se entiende? Entonces, la B12 va a participar en dos cuestiones. Por un lado, en todo esto de la síntesis de metionina, que es importante para producir ADN y ARN, que si se ve afectada, básicamente lo que yo veo afectada es la formación de las células sanguíneas. Y si las células sanguíneas no se forman bien, no tengo suficiente hemoglobina, así como muy básico. Por otro lado, es la otra ruta metabólica en donde la B12 lo que hace es afectar o participar en el metabolismo de ácidos grasos. Si eso está afectado, se afecta también la síntesis de mielina. Si no hay mielina, el impulso nervioso no se transmite de forma correcta y ahí es donde están las alteraciones neurológicas. Eso solamente ocurre, esta ruta solamente la tiene la B12, el ácido fólico no. ¿Se entendió eso? Porque todavía no terminé, ahora falta lo de los folatos. ¿Pero eso se entendió? Los leo en el Sí, chat. profe. ¿Sí? Bien, entonces seguimos. Ahora, yo les estoy de comparar ácido fólico B12, ácido fólico B12. Porque sí, porque de hecho en su metabolismo de estas dos moléculas hay un punto en el cual es como que se encuentran. Por eso sintomatológicamente es similar la anemia por ambos. Pero hay algunas cosas que son características de B12, como alteraciones neurológicas, que de ácido fólico no. Bien, entonces, voy a pasar, esperen. Aquí, ahí va. Igual acá. A ver, el ácido fólico, voy a hablar de esto de la trampa de folatos. No olvidemos todo lo anterior que yo les acabo de decir. Si ustedes se acuerdan, el ácido fólico, cuando lo incorporamos en la dieta, entra, a ver si hay en algún lado, acá tiene que estar. Vale, bueno, no importa. Cuando lo incorporamos en la dieta, entra, acá es donde yo les pido como su atención porque los nombres son como que te estallan el cerebro. Pero bueno, cuando lo incorporamos en la dieta, el ácido fólico ingresa en forma de glutamato fosfato, un nombre raro que es PTE-GLU7. La cuestión es que una vez que así se encuentra en la dieta, ¿no? Eso está bien en la teoría. A medida que va pasando por el tracto digestivo, se va transformando hasta ser absorbido y lo importante es que termina alcanzando una forma activa o funcional, que es esta, el 5,10 metilén tetrahidrofolato. Tetrahidrofolato, simplemente es un folato que tiene 4 grupos y en el 5 y en el 10 hay metileno, no importa. Acuérdense, 5,10 metilén tetrahidrofolato es el tipo de ácido, es la forma en la que tiene que estar el ácido fólico para que se pueda utilizar para sintetizar ADN. Lo cual, repetimos, es importante porque cuando se están formando los eritrocitos, tiene que haber síntesis de ADN. ¿Sí? Entonces, por eso ahí también participa el ácido fólico. ¿Eso se entiende? Yo les voy a ir preguntando así como en el paso a paso porque, para ver. Eso se entiende, ¿no? Es el 5,10 metilén tetrahidrofolato, la forma que utilizamos para sintetizar ADN. Ahora, hoy dijimos que la vitamina B12 o la cobalamina lo que hace es ayuda a esta enzima a formar metionina a partir de la homocisteína. ¿Cómo lo hace? Agarra una forma que deriva del 5,10 metilén tetrahidrofolato que se llama 5-metil tetrahidrofolato. En vez de ser 5,10,
es 5-metil-tetrahidrofolato. Fíjense qué pequeño que es el cambio, pero que ya hace que esto no sea funcional para sintetizar ADN. Esto no lo podemos usar para sintetizar ADN. Este sí, simplemente perdí un metilo. ¿Qué hace la cobalamina? Agarra un metilo de esta, agarra esta estructura y junto con la homocisteína termina formando metionina y tetrahidrofolato. ¿Bien? Entonces tenemos dos participantes importantes acá, el 5,10 y el 5. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no hay cobalamina, cuando hay baja vitamina B12, el cuerpo, bueno, yo voy a usar palabras capaz medio criollas, medio básicas, pero es para que me entiendan. El organismo lo que registra es que no se está formando metionina, ¿entienden? Si yo no tengo esta enzima, esta reacción está afectada, estamos de acuerdo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que registra el cuerpo? Que yo no tengo metionina y dice, no, necesito seguir generando metionina. ¿Qué es lo que hace? Genera más de este sustrato. Agarra el 5,10-metilén-tetrahidrofolato y lo sigue convirtiendo en 5-metil-tetrahidrofolato. ¿Y qué dijimos? Que este no se puede usar para sintetizar ADN. Este sí, pero lo estoy perdiendo porque el organismo no registra que el problema no está acá, sino que está acá, que lo que no hay es vitamina B12. Entonces se produce este efecto que se llama trampa de folatos, en donde es como que el ácido fólico queda atrapado en esta forma. Esta forma no es funcional, no puede generar ADN, pero a la vez como no hay cobalamina, tampoco forma metionina, entonces queda atrapado acá. Y el organismo toma las reservas del 5,10-metilén-tetrahidrofolato, convirtiéndolo en esto, y le falta poder lograr el último paso porque no hay vitamina B12. Esa es la trampa de folatos, a eso se le dice trampa de folatos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Termina disminuyendo la concentración intracelular de 5,10-metilén-tetrahidrofolato, que es la forma que necesitamos para sintetizar ADN. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfecto. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Bueno, eso es básicamente lo de la trampa de folatos. Entonces, para recordar, lo importante es que ácido fólico y B12 juntas, de hecho, las clasificamos dentro de un mismo tipo de anemia, si se acuerdan, distinta de la del hierro, porque tienen un metabolismo muy similar. De hecho, acá es en este punto, en este momento, en el cual se encuentran B12 y ácido fólico, ¿entienden? Hay como un punto de conexión entre ambas cosas. Entonces, lo que va a diferenciar una anemia de la otra, o al menos en el momento en que ustedes vean los casos, porque obviamente que ustedes cuando estén trabajando van a tener un montón de estudios para en realidad complementar todo esto. Pero nosotros ahora como que lo que queremos es que apunten a la lógica de las cosas. ¿Qué van a ver? Que bueno, la B12 a nivel celular actúa en dos rutas metabólicas, de las cuales en una participa el ácido fólico y en la otra no. En la que participa el ácido fólico es donde observamos la misma sintomatología entre los dos, pero en esta ruta, cuando se ve afectada, los trastornos son característicos solo de ausencia de B12, no de ácido fólico, porque acá en esta ruta el ácido fólico no está actuando. ¿Se entiende? ¿Sí? Voy a salir de acá, voy a revisar esto. Bien. Vale. Bien. Eso entonces era en cuanto a lo de lo de los folatos. Otra pregunta importante, a ver, no sé vos qué opinás, Pato, pero tenemos lo de la aspirina en sangre, la presión respecto a la altura, ¿qué más? Sí, lo de la aspirina en sangre en realidad era el mecanismo de acción. Si queréis lo muestro, ¿no? Dale. Lo muestro y lo cuento. Paso, ¿les parece que sí, que sigamos así vamos como contestando las preguntas? Bien, bien, bien. Compartir. Sí.
Bueno, otra de las preguntas que tenían era esto que también está acá, ¿no? Sí, bueno, yo le voy a explicar en base a esto. Claro, avanzar eso. De última vos, Pato, me interrumpís. Pero bueno, Sí, sí, sí. primero que todo les pregunto, ¿qué tipo de acción tiene la aspirina? O sea, ¿qué es? ¿Un qué? ¿Un anti qué? Antiplaquetario. No sería esa la expresión correcta. ¿Es un anticoagulante, profe? No, ahí va. Es un antiagregante. Ahí está la diferencia. Una cosa es, si hablamos de coagulación, estamos ya hablando del nivel de la hemostasia secundaria, pero en este caso la aspirina no actúa a nivel de la hemostasia secundaria, actúa al nivel de la hemostasia primaria, entonces es un antiagregante, ¿sí? Que no es lo mismo que decir anticoagulante. ¿Bien? Igual, joya, a mí me gusta que participen, no importa si, si se confunden. Bueno, ¿qué es lo que ocurre básicamente? La aspirina lo que hace es actuar acá, ¿ven este grafiquito? Hay una enzima que se llama ciclooxigenasa, que tiene como dos formas, que se les dice isoformas. Una se llama COX-1, ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2. Básicamente, a partir de un mismo precursor, se pueden obtener dos cosas que tienen acciones totalmente distintas, que son estos, el prostaciclinas o prostaglandinas y 2 y el tromboxano A2. ¿Qué hace el tromboxano A2? ¿Se acuerdan? A ver si alguien se acuerda. Pueden abrir micrófono si quieren. También es pregunta de parcial. Un tromboxano A2 justamente lo que hace es promueve el espasmo miogénico, ¿sí? Y promueve la agregación plaquetaria. ¿Entienden? Entonces, la aspirina actúa acá, a nivel de la COX-2, es decir, evita que se forme el tromboxano A2. Entonces, de forma indirecta, es un antiagregante, porque lo que está haciendo es inhibir la formación del tromboxano A2, que es un agregante. ¿Entienden? Es eso básicamente. ¿Se entiende eso? Cuando los funcionamientos son normales, en determinadas condiciones, cuando no se tiene que producir agregación plaquetaria, a partir de un mismo precursor lo que se forma es esto, prostaglandina I2, que es lo que permite que el endotelio esté en condiciones normales, ¿se acuerdan? Que evita la agregación plaquetaria. Ahora, cuando hay algún tipo de lesión, se produce el espasmo miogénico, se liberan estas sustancias que lo que promueven es la agregación plaquetaria. La aspirina corta eso, hace que no se produzca la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque evita que se forme el tromboxano. ¿Entienden? ¿Se entendió? Es eso básicamente. Yo no sé de este grafiquito, que yo no lo vi muy bien, que lo tenés vos, que básicamente se ve lo mismo. Se ve acá como la Sí, COX-2. sí, Sí. ese lo pusimos como para que vean dónde era que actuaba, que cuando se produce la activación plaquetaria, que básicamente es la secreción de los gránulos, además de la secreción, lo que ocurre es esta reacción, es la de producir tromboxano A2 a partir de ácido araquidónico mediante esta enzima. Y que ahí es donde actúa la aspirina. ¿Y qué Exacto. pasa? Si no se produce tromboxano, el tromboxano junto al ADP, que son dos moléculas claves para que se produzca finalmente la agregación. Si pasas una más, así se salen los dos. Ahí va. La agregación no es más ni menos que se unen las plaquetas a través de fibrinógeno. Y ¿qué hace? El ADP y el tromboxano activa un receptor que se llama glicoproteína 2B 3A, que lo que hace es que se activen y se pueda unir al fibrinógeno. Entonces, cada plaqueta se une a la otra a través de estos receptores y en el medio está el fibrinógeno.
Entonces, fíjense, si el tromboxano no está, no va a activar a estos receptores, entonces no se produce la agregación. Por eso es un antiagregante. Además de la aspirina, hay otros antiagregantes que actúan a otros niveles, ¿sí? Básicamente eso. Bueno, ¿tienen bien? A ver, ¿qué otra preguntilla había? ¿Alguna que pueda contar yo, que ya que tengo... Dale. La de ¿qué pasa con la sangre cuando hay... Ah, ¿Para dónde sí. está? No sé si pusiste algo en la filmina de eso igual, creo que no. Porque No, ahí no puse. No, me es verdad. preguntó tipo qué pasa con la sangre en altura, básicamente. También eso, tengan en cuenta como que a veces son preguntas muy, Sí. no sé, como sin algún fundamento o sin algún contexto que nos permita orientarnos, pero básicamente no le den bola a lo que, bueno, voy a dejar de compartir mientras Antes de eso, para que no se mal. no, porque hay una pregunta Dime. relacionada con la hemostasia primaria, pero la ¿Pensé que el respondemos así. No pasa nada. Que pregunta si si cuando hay una lesión que no es que es pequeña, si con el tapón plaquetario, el tapón blanco, digamos, que es de la hemostasia primaria, si ya basta con eso. Y lo que hablamos en la clase anterior era que si es una lesión pequeña, sí basta con ese tapón blanco, el primero. Pero si es una lesión mayor, sí o sí, ese tapón se tiene que reforzar, ¿sí? Que ese tapón tiene plaquetas, fibrinas, sí o sí se tiene que reforzar convirtiendo esa fibrina en fibrinógeno. ¿Sí? Que haya toda una red. Y eso solamente pasa cuando se produce la hemostasia secundaria, ¿sí? Que es el tapón amarillo. Esa, como para enganchar esa pregunta. Bien. Lo de la sangre, yo en un momento creo que se me tildó, no sé, pero respondo entonces esto de la sangre, ¿te parece? Dale. Que dice, la diferencia de presión con referencia a la altura. ¿Qué pasa en la sangre cuando se viaja a un lugar de mucha altitud? O sea, la sangre nada, no cambia, es lo mismo. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, más que qué pasa en la sangre, es qué pasa con el oxígeno disponible, ¿sí? Eh, a ver, recuerden dos cosas. Una que el concepto de presión atmosférica. Presión atmosférica es la presión que ejerce la columna de aire sobre una superficie dada, ¿sí? Que está dada justamente por la cantidad de aire que haya encima de esa superficie. Al nivel del mar, la presión atmosférica es una, y en altura, como por ejemplo en Bogotá, la presión atmosférica es otra, es menor, porque al estar más alto hay menos aire arriba, haciendo presión, básicamente. Eso por un lado. Por otro lado, recordar que cuando hablamos de presión atmosférica, nos estamos refiriendo a la presión que ejerce la columna de aire, y el aire es una mezcla de distintos gases, no es solamente oxígeno. Bien, entonces, en una mezcla total de gases, cada gas aporta con una presión determinada, ¿sí? Entonces, a un total de 760 milímetros de mercurio, hay una cantidad de oxígeno dada. ¿Cuál es esa cantidad de oxígeno dada? ¿En qué porcentaje está el oxígeno en mi presión atmosférica total? ¿Cuál es el porcentaje que se representa? 21. El 21%. Muy bien, 21%, o pueden hablar de otra forma de decirle, ¿cómo es? ¿Cómo llamamos eso? A ver si se acuerdan el nombre. No estoy siendo muy específica en la pregunta, así que lo voy a decir. Fracción inspirada de oxígeno. ¿Se acuerdan? La fracción inspirada de oxígeno, o FiO2, es el porcentaje o la fracción de oxígeno que hay en mi suma total de gases en el aire. ¿Bien? Ese porcentaje siempre es el mismo, no importa dónde estén. Siempre en mi mezcla de aire, del total, el 21% es oxígeno. ¿Qué es lo que cambia? La diferencia es que a veces, para
al nivel del mar, el 21% se hace sobre 760 milímetros de mercurio, que es el total, la presión atmosférica. Pero, por ejemplo, en Bogotá, la presión atmosférica no es 760, es 540. De esos 540, el 21% sigue siendo oxígeno, pero ahora no da el mismo valor, ¿entienden? Porque ahora mi total cambió. Por eso es muy importante que ustedes recuerden que no importa en qué lugar del mundo estén, en condiciones normales, la fracción inspirada de oxígeno es la misma. Lo que sí cambia es la presión que tiene el oxígeno en La cantidad de ese oxígeno. lugar. Claro, que básicamente es la cantidad de oxígeno. La única forma en la que podemos cambiar la fracción inspirada de oxígeno es, por ejemplo, cuando se usan máscaras de oxígeno, ¿vieron? Que ahí sí se cambia la fracción inspirada de oxígeno, hay ejercicios así. Pero después, si estamos hablando de condiciones normales, siempre en la mezcla de aire el oxígeno es el 21%, pero lo que cambia es que ahora el 21% se hace sobre un total distinto. Es como si Entonces, fuese sí, el ejemplo de una pizza grande y una piseta. Una pizza grande, la mitad va a ser, bueno, la mitad de una pizza, pero la mitad de una piseta sigue siendo la mitad, pero esa mitad es mucho más chiquita. O sea, me exacto. quiero comer la mitad de la pizza porque es mucho más. Podrían pensarlo Más allá como que sea el cantidad de porcentaje. queso, ponele, cantidad de queso. En la mitad de una pizza grande hay mucho más queso que en la mitad de una pizza chica, pero en ambos Claro. casos es la mitad. ¿Entienden? Esa es la cuestión, muy, muy bueno el ejemplo. La sangre de por sí no cambia. Lo que sí cambia es cómo se va a dar la disponibilidad de oxígeno. Y lo que sí hoy hablamos con Pato es que por ahí lo que sí cambia son los mecanismos que el cuerpo hace para compensar esta ausencia, este cambio de oxígeno. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, que aumente la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que aumente la eritropoyesis. Eso sí, se generan más eritrocitos porque como hay poco oxígeno es como que el organismo busca formar la mayor cantidad de eritrocitos posible para capturar la mínima disponibilidad que haya de oxígeno, ¿entienden? Profe, Sí. tengo dos preguntas. La primera es, ¿las presiones barométricas las tenemos que saber todas de todos lados o es un dato que nos lo van a dar? Nada ni a palo. Ah, No, porque yo digo, no. si algo que me las tengo que acordar, me muero. No es Tengo que acordar la presión Maru de las quería Cusco. poner, pero yo le dije que no las ponga. Y No, no. después, nada, yo el viernes no me pude unir, no sé si lo dijeron, pero ¿hasta qué tema de respiratorio incluye el parcial? Todo, salvo ahí es donde, no sé si lo aclaramos ahora, Pato, o no, pero Sí, o sea, lo que no llegaron a ver, que es, o sea, sí lo vieron, pero no lo vieron bien en teoría, sería, igual lo vamos a poner en un comunicado, radiografía de tórax y espirometría. sí, pero después el resto es Pero todo. después oficialmente lo ponemos en En el campus. campus, así no hay distintas versiones, ¿sí? Bien, perfecto. Pero eso, o sea, lo tienen que saber para el final, lo tienen que saber, o sea, no hay Sí, eso. manera. Lo que no entra en el parcial no significa que no entre en el final, ¿eh? No O se sea, esto confundan. fue porque tuvimos la desgracia, o no, bueno, por un lado está bueno, pero por otro lado no, de tener tantos feriados y no entraban, o sea, tuvimos que ponerlo así. Pero la Sí, realidad feriados es que que eso es un caían tema, justo en clase. claro, pero la realidad es que esos temas siempre iban en los parciales. O sea que, bueno, fue por eso, simplemente. Exacto. Bien, gracias. Bueno, A ver, otra preguntita. Respondimos casi todo, te digo, ¿eh? sí. Lo único, el RIN, si querés poner ¿Lo pongo yo? si ponele yo lo explico, es muy sencillo. Igual si quieren alguna explicación más médica, dejen sus preguntas, nos Sí, dejan hoy por el chat y nosotros, les tocó con las biólogas. Nos faltó claro. un médico que por ahí estaba bueno para estas cositas. Pero bueno, por ahora igual, por lo menos de las dudas que tenían, todo se está resolviendo, ¿no? Pero a veces, Igual en la anterior clase
vamos a subir esa clase que Sí. tiene todo esto, lo mismo que estuvimos hablando, y también están los chicos Silvia y Juan, que son médicos, así que Sí. nada, nos preguntaban, la pregunta era, ¿para qué sirve el RIN y cuál sería la definición exacta? Primero tenemos que definir dentro de las pruebas para evaluar hemostasia, tenemos el tiempo de protrombina, ¿sí? Que es para evaluar hemostasia secundaria, básicamente la vía extrínseca y la vía común, ¿sí? Y representa el tiempo necesario para la coagulación de un plasma en presencia de tromboplasmina, ¿sí? O sea, lo que se hace es como en en la prueba, lo que se hace es simular lo que pasaría cuando ponemos un factor que es parecido al factor tisular, ¿sí? Entonces, lo que se hace es simularlo y se ve el tiempo en que se produce el coágulo, ¿sí? Este tiempo refleja cambios en los niveles de los 3 factores K dependientes, ¿sí? El factor 2, el factor 7 y el 10, y el factor 5 y el fibrinógeno. Y este método, y ahí viene lo que decía lo del RIN, es un método que se usa para poder evaluar a pacientes que están anticoagulados. ¿Por qué? Porque un paciente que está anticoagulado, el tiempo de protrombina nunca va a ser el normal, porque está anticoagulado. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un índice que lo que se hace es relativizar, ¿no? O sea, ese paciente que está anticoagulado que le da un tiempo de protrombina que no es el normal, bueno, ese valor se relativiza con un valor que es promedio, que se usa para las muestras promedio, ¿sí? Es solamente una corrección que se hace, como para que no se enrosquen. Y también lo que dice es, como uno cuando hace estas pruebas no deja de ser reactivos que uno utiliza, ¿sí? Lo que se hace, como cada reactivo tiene digamos, sus alteraciones, puede llegar a tener según el fabricante, también se relativiza según el reactivo que se usa, ¿sí? Pero lo más importante que tienen que saber, como para que no se enrosquen, porque esto en realidad ya está estipulado y ya está calculado, es que el RIN es el tiempo de protrombina para un paciente anticoagulado que se relativiza a lo que es el tiempo de protrombina normal. No sé, Maru, si se entiende cómo lo estoy explicando. Me tildé, ¿me escuchás? Sí. Ah, se me tildó todo. Yo veo mi compu Ah, tildada, pero creo que quedó bien explicado. Yo en este momento mi computadora está bien. totalmente tildada. No sé qué ven ustedes. Ahora yo te veo, te veo. ¿Se Ah, entiende, chicos, lo que quise explicar? No sé si quieren escribirlo en el chat o Sí, quieren... profe, una pregunta. ¿Cómo dijiste lo último que dijiste de que se relativiza? Que se compara el índice el tiempo de protrombina de la muestra que vos vas a analizar con una muestra control normal. Se relativiza con una muestra control normal. Por ejemplo, estoy diciendo una pavada porque no tengo... Por ejemplo, mi, mi tiempo de protrombina es, no sé, y estoy anticoagulada, es 20, por decir una pavada, ¿no? Entonces yo lo veo y digo, no, me está dando mal. Bueno, no, como estoy anticoagulada me da así. Entonces yo tengo que hacer una fórmula o una relativización con el tiempo de protrombina de una persona normal. Entonces te da como un índice, un valor que va entre 0,93 y 1,3, ¿sí? Que te dice, no, a ver, está anticoagulada, pero en realidad el tiempo de protrombina le da normal. ¿Se entiende? Claro, sería como para ver dentro de, o sea, para evaluar la normalidad, pero dentro de tu condición. Exactamente.
Perfecto, Claro. lo resumiste perfecto. ¿Sí? Pero no se enrosquen, ¿eh? Es como para que entiendan la diferencia, pero no tienen que saber cómo se calcula. O sea, si yo te pregunto, para medir el tiempo de protrombina en un paciente anticoagulado, ¿qué me dirías? No, miento. Para medir la vía extrínseca y común en un paciente anticoagulado, ¿qué me dirías? Y tendrías que medir el RIN, por ejemplo. ¿Se entiende? Yo tengo la computadora que no. Ahora se anda, ahora anda, ahora andas. No, pero acá no. O sea, Ah, y lo peor es que no puedo, tipo, ni siquiera. No puedo dejar de compartir, no puedo hacer nada. ah. Entonces, Igual ya estamos, ¿eh? Ya explicamos sí, todo, había así una que. cosita que yo quería. ¿Querés Bueno, sí. que No, no, porque necesitaba la filmina. Ah, Ya fue. No sé si hay algo que se puede decir hablado de última, porque yo literal no los veo. O sea, está totalmente ¿nos escuchás solamente? claro y quedó, mira, voy a sacar una foto y después te voy a mostrar. Quedó totalmente. Ahí está, ahí volvió, no lo puedo creer. Pero igual Fíjense paren. igualmente todo esto, los de cómo se evalúan la hemostasia, está en el seminario y está explicado y está en los libros, está en el Guyton. Ustedes les lo digo y que quede grabado, de que más allá que ustedes tienen las grabaciones, ustedes no se olviden que todo está dado por humanos, seres humanos, que podemos confundirnos, podemos decir una palabra, o incluso el power, que yo hoy cuando estaba haciendo el power, cuando estábamos haciendo la compilación para hacer este resumen, vi que había algunas cosas que las había escrito mal, pero por ahí de apurada, que por ahí en la teoría lo dijimos bien, y había cosas que estaban mal escritas, ¿no? Una pavada, que te das cuenta que lo que era. Pero por eso digo, ustedes vean, pero por favor vayan a los libros, ¿sí? Porque imagínense que en los libros hay algunos errores, miren si nosotros no nos vamos a poder confundir. Tal Obviamente cual. tratamos de hacerlo mejor, pero bueno, puede pasar. Sí, y de esto que preguntan si la clase de respiratorio del viernes se va a subir al campus, hubo un problema con los que quedaron a cargo de la clase del viernes y no están encontrando la grabación, así que no sé si está, Después le voy a preguntar a Guille porque hay que meterse con el usuario. sí, si la podemos rastrear, la subimos, pero lamentablemente no estábamos nosotras y nada, hubo problemas con la grabación, así que vamos a tratar de encontrarla a ver si. Bueno, y a ver si quedó algo importante. Me parece que más o menos todo fue explicado, por lo menos Sí. todo lo que Profe, es. Sí. yo hago una pregunta, porque esto lo había preguntado ahí en la wiki, pero capaz no sé si lo hablaron antes o no sé. Que no me termina de quedar claro, o sea, y vi en los seminarios y eso también, pero no termino de entender lo de los que a partir de los, o sea, inferior a los 60 milímetros de mercurio, Ah, sí, lo de la hemoglobina. como que no puedo hacer la conexión. Yo te lo Está bien. explico. Yo sé si ¿hay algo en el Power con eso? ¿Te acordás vos? Lo pusimos No, Maru. O sea, para ni compartir, digo, lo explicamos así. puede estar en la gráfica, ¿no? La de A hemoglobina, ver. mioglobina, que por ahí No, 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 porque no. esa es. Ah, es para la molécula, está bien. No. Vamos a leer bien la pregunta. La pregunta dice, se me confunde la curva de la hemoglobina en relación al efecto cooperativo que se produce por la unión del oxígeno y en relación al 60% que se utiliza como parámetro para determinar la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ambos tienen relación? ¿Podrían diferenciarlos? A ver, la idea es la siguiente. Vieron que hoy vimos la curva de hemoglobina y de mioglobina, ¿sí? Y que veíamos la formita que tiene. Eso es lo que ocurre en una molécula de hemoglobina, ¿sí? Esas dos curvas que comparan mioglobina con hemoglobina es para hablar específicamente de lo que ocurre en una molécula de hemoglobina, que si se acuerdan, era esto, lo importante clave era lo del efecto alostérico, que hacía que cuando se unía un oxígeno se facilite la unión de los otros tres. Ahora, en las guías de RESPI ya empezamos a trabajar con lo que es la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, pero hablando de
hemoglobina en tejidos y hemoglobina en pulmones. No es lo mismo que la curva de una sola molécula. La forma termina siendo la misma, porque ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se construye la curva en base a un pool de hemoglobina en la sangre. Con una muestra de sangre se va midiendo cómo se comporta, cuántas hemoglobinas vos tenés saturadas en sangre, ¿sí? Indirectamente también tiene forma sigmoidea y la explicación también es que es por el efecto alostérico, porque básicamente está construida por las hemoglobinas en la sangre y como se comporta una, se comportan todos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Esa curva de hemoglobina donde vos ves afinidad de oxígeno con la hemoglobina en tejidos o en pulmones, se hace a partir de la cantidad de hemoglobina que vos tenés saturada en la sangre. Es decir, lo que se va viendo, voy a compartir el otro gráfico, por más que sea ojo de cosa, Pato, me Porque interrumpí. si no, no. No, ya fue, no importa, porque si no tengo que buscar y mi computadora Sí. está como, mírame y no me toques. Les pido algo de Está más por y explotar. claro. Pero básicamente la idea es la misma, sigue siendo esta formita, pero ahora lo que ustedes van a ver es que esta presión es la presión de oxígeno y esta saturación de hemoglobina en sangre. ¿Qué es lo que ustedes ven? Es cuánta hemoglobina en la sangre hay saturada. La cuestión es que, ¿ves que acá va 0, 0, 5 y 1? Acá es tipo ningún átomo, ninguna molécula de oxígeno, 2 moléculas de oxígeno y todas las moléculas de oxígeno. Es más entero. En el otro tipo de gráfico lo que vos ves es en un pool de hemoglobinas totales, de una cantidad de hemoglobina en total, cuántas están saturadas, ¿sí? El comportamiento es el mismo y es la aplicación, quizás ahora no lo van a tener. La aplicación es la misma, sigue siendo por el esférico. ¿Me decías? Acá Uy, estoy, a acá mí se me estoy. trabó. No Sí, sé se si. Acá trabó volví. Malu. Pero igual Ahora sigue una partecita muy chiquitita, que igualmente sigue siendo efecto alostérico. claro, ese efecto alostérico. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Es que es lo mismo, lo que ustedes van viendo es que cuando las presiones de oxígeno son bajas, la cantidad de hemoglobinas en sangre que están saturadas son bajas. No tenemos casi nada de hemoglobina saturada de oxígeno. Y a medida que la presión de oxígeno aumenta, se dispara por lo mismo, por el efecto alostérico de cada una de las hemoglobinas que yo estoy estudiando, y se empieza a haber mayor cantidad de hemoglobinas en sangre saturadas hasta un punto en el cual tenemos una cantidad de hemoglobinas saturadas suficiente para cubrir las necesidades de oxígeno que tenemos. El 60% hace referencia a que en la curva de afinidad del oxígeno por la hemoglobina, el 60% cae como acá, ¿sí? Como, no sé si ustedes llegan a ver bien porque no quiero Sí, tocar sí. más mi computadora, porque se me va. Pero si llegan a ver, el 60% cae como acá. El 60% cae en un punto en el cual, si yo me muevo muy poquitito en el eje X, me muevo un montón en el eje Y. Por ejemplo, acá, imaginemos que cae en 0,5, 60, ¿no? Si yo bajo a 50, de repente está en, no sé, 0,25, ¿entendés? Los Muy cambios en abrupto. el eje X, claro, pero pequeños cambios en el eje X producen cambios muy bruscos en el eje Y a ese nivel de la curva, al 60%. Entonces, por eso se toma ese número como el número para determinar la insuficiencia respiratoria, porque es el punto en el cual se produce el crecimiento abrupto en la curva. Y si yo modifico un poquito el eje X, se modifica un montón el eje Y. Con que yo pase de una saturación, de una presión de oxígeno de 60 a una de 50, me va a cambiar de una cantidad de hemoglobina en sangre saturada a una muchísimo menor. Entonces, esto significa que hay menor disponibilidad de oxígeno en el organismo. Volviendo a tu pregunta, que decía exactamente,
Se me confunde la curva de hemoglobina en relación al efecto cooperativo que se produce por la unión del oxígeno y en relación al 60% que se usa como parámetro para determinar insuficiencia respiratoria. ¿Ambos tienen relación? Sí, tienen relación. Lo que pasa es que vos ahora en este caso armás una curva de un total de hemoglobinas en sangre, no de una sola molécula de hemoglobina. Por eso decís 60%, porque decís que de todas mis hemoglobinas en la sangre, el 60% está saturada. Eso, a ese nivel, si yo bajo un poquito la presión, me cambia un montón en el eje Y y de repente, con que yo baje 10 milímetros de mercurio, hay muchísima menos hemoglobina saturada. Entonces, eso es insuficiencia respiratoria. ¿Se entiende? No sé si logro entender. Sí, Sí, profe, sí. Joya. ¿Sí? ¿Segura? gracias. Joya. Sí, sí. Hago una aclaración porque acá hay una pregunta en el chat que dice, mañana los que tenemos laboratorio de habilidades clínicas que vemos, porque el habilitante es en morfo, algunos tenemos el jueves y mañana no hay nada subido. Bueno, primero una cuestión. Fíjense que en el cronograma el habilitante es para todos, es en los horarios de morfoficio y en los horarios de laboratorio de habilidades clínicas. O sea, todos desde la comisión 1 a la 12 tienen que ir. Es el habilitante. No importa si tienen morfoficio o laboratorio de habilidades clínicas. Tienen que ir en su horario. La comisión 1 irá de 8 a 10 y así. Eso por un lado. Los que son de los que lo ponemos hoy, porque ya veo que mañana no van a ir lo vamos a anunciar en el campus, porque más allá que está en el cronograma, ya veo que mañana no va a ir gente a cursar. Los que son de los miércoles, las comisiones que son de los miércoles, mañana van a recuperar en morfoficio la guía de transporte de gases de dióxido de oxígeno, ¿sí? Y los que tienen habilidades clínicas los miércoles van a ver si la clase pasada vieron radiografía, esta clase van a ver espirometría, ¿sí? Que creo que todos el miércoles pasado vieron radiografía, ¿sí? Porque hubo una confusión ahí nuestra. Entonces, este miércoles van a ver espirometría y eso está subido en el campus, ¿sí? Ahora lo vamos a poner, vamos a hablar del habilitante en el campus, vamos a poner eso, lo que ya más o menos estábamos armando, Maru. Sí. Y bueno, el espirometría y radiografía no entra para el parcial. Y bueno, y tienen que ir, mañana tienen que ir, todos los de los miércoles tienen que ir. Y el Claro, los que jueves perdieron la también van clase. todos. Claro, el jueves es el habilitante para todos. Sí, Mañana es los que no tuvieron clases el miércoles, bueno, todos tienen que ir, pero sí. Sí, sí. Y lo que tengo entendido, que el miércoles pasado vieron todos, a ver, díganme alguno en el chat o abra el micrófono, el miércoles pasado todos vieron radiografía, o sea que mañana van a ver espirometría, ¿sí? Y la guía, sí, perfecto, Agata. Eh, y la guía está subida de espirometría, ¿sí? Bueno, bueno, hay creo que, algo, creo que que está, estamos. sí. Seguramente que haya cosas que por ahí Profe, sienten. Sí. una pregunta. En el habilitante, por ejemplo, tal vez nos hacen dibujar la curva también, no sé, en el pizarrón o algo, o... Capaz que depende del profe, yo por ahí he hecho dibujar, sí, pero depende del profe. Igual muy sencillo, recuerden que el habilitante es muy básico, la idea es que sea sencillo, o sea, básico porque aparte son un montón de ustedes y tiene que ser como mucho, como una locura, 7 minutos por alumno, porque si Claro, no, no llegamos. sí. Así que sí, puede ser igual, por lo general, si es así, yo llevo hojas o les pido que tengan a mano. Sí, sí.
de la curva, esto, recuerden la forma que tiene, por qué tiene esa forma, saber hacerla la forma, ponerle los valores que corresponden. Y bueno, nada. Creo que ¿Alguna otra estamos. pregunta? Las cosas que no se llegaron a responder, repito, es porque eran por ahí muy de simplemente ver el seminario y que era Y leer. dedicar tiempo de la clase a algo que en realidad está respondido. No es algo que no sé, que haya chance de malinterpretación, como los de folatos, todas esas cosas, sí es más complicado. Sí. O como esto, lo de la curva de saturación de la hemoglobina en sangre o en cosas, eso es algo como que tiene su vuelta para entenderlo. Claro. Yo creo que Sí, vamos a subir la clase anterior, entonces, porque sí, quedó mejor entre sí, la sí, yo rebelión también que nos creo. hicieron las computadoras hoy a mí. Ay, sí. Menos mal que estuvimos las dos. Sí, Bueno, ahora en breve ya subimos ese comunicado. Voy a aprovechar ahora que terminamos un dale. cachito antes y lo subo. Bueno, ¿les parece entonces que ya estamos? ¿Algo más a último momento que quieran consultar? Si no, ya estamos. Nos veremos mañana, a quienes van mañana y el jueves. Perfecto. Bueno, Bueno, chicos, chicos, adiós, chao, que anden éxitos, estudien bien. mucho, van a andar muy bien. Chao, Sí, Adiós. gracias. sí. Chau, chau. Gracias, chau. Chau, chau.